Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Sí. Son bastante famosos los llamados grises dentro de la ufología y lo cierto es que sus características físicas son bastante diferentes según los casos. Suelen ser bastante chiquitillos, de 1,26 metros, tal y como venía además en el famoso Círculo de las Cosechas del año 2001. Y también se les ha visto en ocasiones vestidos con un traje de una sola pieza, pero lo cierto es que es bastante curioso cuando empiezan a subir de altura, y también es bastante interesante que casi siempre se presenten por la noche e incluso como visitantes de dormitorio. Y ahí es donde va a radicar lo que sería el contenido del caso que tengo para todos vosotros, el último del año, porque he tenido un email, he recibido un email, he tenido el gusto de poder leerlo, que me ha dejado maravillado, también estupefacto, también horrorizado, sobre todo por la cantidad de momentos y de descripciones exactas que ha expuesto el testigo sobre el suceso que tuvo que sufrir en sus carnes, ¿no? Entonces, bueno, pues para poder entender lo que estoy exponiendo, vamos a leerlo, vamos a ver el contenido de este correo electrónico, de este email, que dice así: muy buenas tardes, señor Vicente Fuentes. Tengo que decirle que le sigo desde hace muchísimos años. Estoy muy agradecido por su trabajo y por todo el conocimiento que nos entrega usted siempre. Y bueno, pues me he decidido a contar mi caso después de comentarlo a mi familia y aceptar que tal vez aquello que me ocurrió no fue realmente un sueño. Y es que es curioso porque ya he hablado en otras ocasiones que hay abducciones en donde estos seres directamente se aprovechan del mundo onírico para hacer sus propios experimentos, y de hecho tratan de que nos creamos que ha sido solo una pesadilla, cuando realmente lo que ha ocurrido ha sido un secuestro de un ser humano por parte de estas entidades ajenas a la Tierra. Bien, entonces me dice, bueno, mire, mi nombre es, no lo digo por cuestiones de intimidad, soy de Chile, vivo en Lampa, un lugar más bien rural, de los pocos que queda, en la región metropolitana, ¿no? Y bueno, pues hace unos años, cuando comenzaba mi vida laboral, yo tenía unos 18 años, pues soñé, o pensé que soñé, algo raro que me gustaría contarle. Bueno, yo estaba durmiendo cuando en mi sueño yo desperté dentro de lo que creía que era un sueño. Y es que me desperté porque había dos seres de los llamados grises en mi habitación. Estaba todo muy oscuro, ya era tarde, y lo cierto es que la cosa es que los sentí que estaban allí conmigo, que me estaban mirando. Por eso me desperté. Y los sentí porque hicieron como un ruido muy raro, como un ratón, o como hacen los conejitos de las granjas. Es muy difícil de explicar, pero hicieron algún tipo de ruido, y yo, que ya estaba alerta, directamente ya abrí los ojos.
Al observarlos me quedé realmente asustado y bueno, el susto fue a mayor cuando empecé a darme cuenta de lo que me estaba pasando. Y es que siempre dicen que los grises son muy pequeños, que son como enanitos, pero es que estos medían aproximadamente como 1,50 m y además pude hacer lo que sería pues algún tipo de comparación con objetos que había en mi habitación y sobre todo conmigo, porque yo mido 1,70 metros y recuerdo bien que no se veían tan pequeñitos como los describen en otros casos. Bien, me acuerdo muy bien cómo eran sus cabezas. Eran, señor Vicente, es que eran inmensas, muy grandes en comparación con las de los seres humanos. Y eran tan cual se ven en las películas, con esos ojos negros, grandes y un poco achinados. Esos ojos almendrados que los hemos observado, eso sí, como si fuesen diferentes variables de estos grises, pues efectivamente en muchísimos incidentes de abducciones. Bien. Recuerdo algo que me llamó muchísimo la atención y es que tenían como un brillo o un reflejo blanco en los ojos. Esto, aquí tengo que parar porque es posible que sea una protección al respecto de nuestra atmósfera y que sean prácticamente pues como si fuesen como unas gafas para realmente proteger lo que sería pues el ojo real, el ojo orgánico de esos seres. Bien, me dice, su piel era como grisácea, pálida y también como rugosa. Esto lo hemos visto también en más casos. Y también estaban con unos trajes como los que usan los buzos, de color azul marino. Unos trajes además muy entallados, como si fuesen de una sola pieza, sin ningún cierre o botón, nada de nada. También, cuando les estaba mirando, me fijé en sus manos. Tenían 3 dedos y sus dedos eran además bastante gruesos. Esto lo he visto en más casos también, ¿no? Y me dice, sobre todo de los 3 dedos, el del centro era pues el más grueso de los 3. Y bueno, el tema es que, claro, mirándoles, pues me puse en alerta, me levanté de la cama y por el miedo que tenía al tenerlos delante, me paralicé completamente. Entonces hubo un momento en el cual ellos reaccionaron y uno de ellos estiró su inmensa mano con esos dedos tan gruesos hacia mi cara. Y en ese mismo instante volví a despertar en lo que entendamos que sea un sueño, que no era un sueño. Y en ese momento vi que estaba como en una playa. Esto puede ser un experimento mental que están realizando estos seres mientras que le están haciendo algún tipo de experimento, pero dentro de su habitación. Pero están realizando una simulación que están exponiéndole en su cerebro, pues para o distraerlo o básicamente observar otro tipo de pautas que puedan ser de su interés. Y ahí estaba yo, en la playa, parado, y fue todo tan rápido
que incluso me di cuenta de que estaba en el suelo de la playa, me estaba raspando la cara con la arena y cuando reaccioné un poco, observé que podía haber movimiento. Allí donde me encontraba había más gente. Evidentemente no estaba en mi cuarto, pero era gente que yo no había visto nunca jamás. Le podían haber estado inculcando personas también abducidas o simplemente simulaciones. Ellos, señor Vicente, pues estaban moviéndose y en ese instante vi cómo empezaron a moverse hacia mí. Caminaron hacia donde estaba yo. Y yo no sabía qué hacer, ni qué decir, ni nada de nada. Recuerdo bien cómo eran. Había un señor con traje oscuro y con corbata. Y una señora con una falda y un jersey blanco. Sobre todo esos dos fueron los que vinieron hacia mí. El pelo del señor era como de color café. Lo recuerdo porque es que estaban ya realmente cerca. Y en ese mismo instante, después de eso, volví a despertar en mi habitación. Y ahí estaban esos dos mismos seres. Los seres grises. Pero no estaban algo alejados, no. Estaban muy pero que muy cerca de mí, mirándome con esas caras arrugadas. Y yo les tenía a un palmo de mi cara. Ahí me pude fijar bien en su nariz. Una nariz extraña, porque no era saliente, sino más bien era como dos círculos, no sé cómo explicarlo de una manera perfecta, dos círculos y ya está, lo suficiente como para respirar. Sus ojos, ahí los pude ver más que bien, gigantes, negros, oscuros, y estaban moviendo sus caras cerca de mí. No sé qué es lo que estaban haciendo. Esas manos con esos dedos tan grandes y gruesos que eran como unas manos, me fijé en tamaño, eso sí, eran su tamaño de los 3 dedos, formando esa mano como la mano de un ser humano normal. No sabía qué hacer ni si me iban a hacer algo, y sí que observé algo que me pareció un poco fuerte, un poco extraño, porque vi que quise marcharme, pero estaba paralizado. No sé si era por el miedo o porque me lo estaban inculcando ellos, pero reconozco que sentía un miedo atroz, total. Muchísimo miedo, como nunca antes había sentido y como nunca después he vuelto a sentir jamás. Era un miedo congelante. ¡Qué palabra! Miedo congelante. También miré al suelo porque no estaba en mi habitación, señor Vicente. Pensaba que sí, pero no. Miré hacia abajo, vi mis pies que no tenían ni calcetines ni nada, y el suelo era como de color plomo claro. Y había como 2 rayas en círculo.
No se parecía en nada, evidentemente, al de mi habitación, al de mi pieza. También recuerdo que les dije a ellos algo. Traté de comunicarme. Estaba intentando moverme totalmente desesperado, pero al ver que no podía, y por supuesto, al tratar de gritar desesperado y al ver que no podía, pues yo sentí que ellos me decían a mí, sin mover la boca, que no gritase. Era una comunicación como interna, que no me moviese. Claro, yo recuerdo que en ese momento vi que la comunicación iba a ser no verbal, sino a través de pensamientos. Dije que, claro, era normal sentir miedo ante lo desconocido. Eso fue lo que les dije, señor Vicente. Y, claro, ellos se quedaron como parados y después de eso volví a despertar gritando, ahora sí, y llorando con un miedo acongojante. Seguía siendo de noche, tenía un ardor en medio de la espalda, por cierto, un ardor que hasta el día de hoy pues aparece en ciertos momentos del año, en algunos momentos de mis días, ha vuelto a aparecer ese ardor en la espalda. Y eso fue lo que me ocurrió. Ya no les volví a ver más. No sé qué fue de ellos. No sé por qué me pasó a mí. Y ese fue mi bueno, pues llamarlo, lo podemos llamar sueño, como usted quiera considerarlo. Nunca me ha vuelto a pasar nada parecido a esto, nunca más, pero siempre estoy tratando de informarme al respecto de encuentros del tercer tipo, porque quiero tratar de sacar algún tipo de explicación sobre lo que me pasó, porque considero que no fue para nada algo relacionado con el mundo onírico, con el mundo de los sueños. Fue demasiado real lo que me pasó. Muchas gracias por darme un tiempo en leer mi caso. Estoy muy agradecido y me encantaría que, por favor, me pudiera decir, si fuese tan amable, si esto fue producto de mi imaginación o no. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un caso de visitantes de dormitorio, de libro, con grises, una vez más, grises más altos de lo normal. Me parece bastante curioso. Sí que he visto el tema de lo que son pues seres tridáctilos con 3 dedos, pero es bastante interesante cómo se dejaron ver ellos, o lo cerca que los tenían, porque pudo observar lo que viene siendo como un brillo dentro de lo que es ese ojo, cada uno de los ojos que ellos tenían, que siempre se ha relacionado en ufología con una protección al respecto de su ojo orgánico, como decía al principio. Cuando él está completamente paralizado, se encuentra en otro sitio. Para mí, una simulación que se le inculca, en donde hay una simulación en donde hay como dos personas que se le acercan, ¿no? Pero realmente es una simulación que se le está imponiendo mientras que se le está realizando
algún tipo de prueba dentro de lo que es la abducción. Y él se da cuenta de eso, porque cuando se entera, al volver a despertar y tenerlos al lado, ve que el suelo no es el de su cuarto, es exactamente el del objeto volador no identificado que se había ocupado de su caso, de su abducción. La comunicación es automática, es efectivamente mental, telepática, lo hemos visto también, y fascinante porque él intenta moverse, no puede, está paralizado, él intenta hablar y sí que les dice que claro, tiene muchísimo miedo porque ellos son lo desconocido. Y en ese momento ya, como que ellos ya reaccionan y observan que el umbral del miedo del testigo ya no puede más y sus experimentos ya no pueden ser válidos dentro de lo que son sus pruebas. A partir de ahí ya es dejado en el lugar de origen. Pero, claro, él estaba durmiendo y quiere pensar que es un sueño. Lo que pasa es que la cantidad de detalles que expone sin haber tenido ningún tipo de relación con el fenómeno ovni anteriormente es tan fuerte y es tan idéntica al de casos que se han visto relacionados con estos grises, pues me hace pensar que efectivamente, incluso con esa simulación en la playa, que también la he visto, normalmente suele ser en un campo, en un bosque, pero también lo he visto en sitios como playas, ¿no? Bueno, pues me hace pensar que efectivamente le estaban haciendo experimentos, pero cuando ya no puede más, cortan el tema y le devuelven. Él observa incluso lo que es el suelo del ovni donde está siendo abducido, color plomo. Y de hecho, la segunda vez que se despierta y los tiene al lado puede ver incluso los orificios de las narices. Algo que no es muy habitual dentro de lo que es el fenómeno ovni, porque estaban siendo esos experimentos muy cercanos a nivel telepático. Con él le tenían a un palmo, les podía ver con esa piel rugosa que él expone en ese detalle. Un caso fascinante que desde luego pues es uno más de los cientos o miles o cientos de miles que ha habido y habrá alrededor del mundo y que no son expuestos a la opinión pública y ni siquiera a la familia, porque este hombre pues lo cuenta a sus familiares y tal, y dice, bueno, esto no ha podido ser un sueño porque ha sido excesivamente real. Yo sé lo que es un sueño lúcido y él además está en lugares en donde no hay ningún tipo de sonido. Lugar al vacío prácticamente. Y esto lo he visto en muchísimos casos. Y más que hay que no han sido expuestos a los investigadores y por supuesto a la opinión pública, un auténtico tema tabú, porque no hay nada mejor que tener la seguridad de que aquí no pasa nada y bueno, pues en nuestro planeta
pues no vienen los marcianos y no quieren hacer nada con nosotros, pero la gracia de todo esto es que sí está pasando, y la gran gracia de todo esto es qué querrían de él y por qué él. Bueno, pues aquí dejo el último programa de este año, que espero que os haya gustado tanto como a mí a la hora de investigarlo. Espero que paséis feliz año con vuestros familiares y amigos, y por lo menos desearos toda la salud del mundo para este próximo 2024, que uno no sabe lo que tiene al respecto del amor y de la salud hasta que lo pierde, y eso es algo que muchas veces pues no se puede recuperar. Si estáis bien y podéis disfrutar de una vida plena, hacerlo, porque la vida son 2 días realmente, y uno nunca sabe lo que le va a pasar mañana. Así que si es posible, pues intentar estar bien y en paz con todo el mundo. Eso es lo que puedo decir como mensaje último de este año 2023. Nada más, podéis suscribiros si os ha gustado este videoprograma. Podéis darle al me gusta, que también ayuda un montón, a ver si nuestros coleguis del algoritmo de YouTube me tienen en cuenta para verme en relacionados. Y nada, salud y suerte para todos, y que sepáis que en una vida, señoras y señores, hay muchísimas, pero muchísimas vidas. Adiós.